Vamos a un tema pues que nos gusta, que es el de la astronomía y que lo sabe platicar muy bien nuestro invitado. Gracias por estar con nosotros, porque vamos a hablar del caso de Galileo Galilei. Así que, Alfredo Manríquez, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Gracias al astrónomo por estar con nosotros. Muchas gracias, Katy. Un placer siempre estar aquí contigo. Pues lástima que Juan Carlos se enfermó, comentábamos, pero sí, pues sí. Es cuando me toca verte por acá. Entonces, no queremos pues, que Juan Carlos se enferme, pero, ha coincidido, pues, sí. Lamentablemente, sí. Bueno, pues como bien lo comentas, vamos Sí. a platicar el día de hoy acerca de Galileo Galilei, en particular porque el día de mañana, 31 de octubre, se celebra un aniversario cuando se rehabilita a Galileo por la Iglesia Católica. En 1992, el Papa Juan Pablo II, pues a partir de evidencia que se había estado recolectando desde los años 70, pues reconoce que se le enjuició injustamente a Galileo en el año de 1633, hace casi pues 400 años, 391 años ya, de que Galileo se haya enjuiciado y se le haya condenado pues a arresto domiciliario por haber presentado pues evidencias ahí medio controversiales con el dogma imperante de la época. Entonces el caso es muy interesante porque hay muchas pues cosas ahí que se cuentan a manera de leyenda, y desde el punto de vista de la historia de la ciencia es muy curioso lo que sucedió. Galileo se le condena en 1633. Muchas personas piensan porque estaba defendiendo el modelo de Copérnico, que era el modelo heliocéntrico, el modelo que pone al Sol en el centro de en aquel entonces el universo, lo que conocemos ahora como el sistema solar. O sea, Galileo decía, los planetas giran alrededor de otras cosas que no son la Tierra, y esa otra cosa es el Sol. Entonces él presentaba evidencia sobre esto. Él había construido un telescopio pues propio a partir de referencias que le habían mandado de los telescopios holandeses, y pues empieza a observar que hay objetos que orbitan alrededor de otros objetos, como las lunas de Júpiter, por ejemplo, o el caso de Venus, que eran argumentos y evidencia en favor del modelo de Copérnico. Entonces Galileo los presenta y pues mucha gente piensa que a partir de estas observaciones se le enjuicia. La realidad es que no. Galileo estaba muy bien acomodado con la nobleza italiana, tenía amistades en la familia de los Medici, por ejemplo. Es una familia italiana muy muy importante que pues utilizó como manera pues vamos a decir pretexto para decir por qué es que las cosas se veían como se veían. Cuando él descubre las 4 lunas de Júpiter, pues le dice al jefe, al patriarca de la familia de los Medici, que tenía 4 hijos, que aparte estaba asociado el planeta Júpiter con esta familia. Le dice, bueno, los cielos están reconociendo a tu familia, tú eres Júpiter y aquí tienes a tus 4 hijos girando alrededor tuyo, pues que ni siquiera giran alrededor de la Tierra. O sea, así de importante eres y el cielo lo reconoce. Prácticamente, palabras más, palabras menos, estoy parafraseando, pero es lo que hace Galileo para poderse salir con la suya con todas estas observaciones, y lo logra por casi 20 años. O sea, durante 20 años logra vender telescopios a las armadas italianas, logra pues estar publicando trabajos importantes para la ciencia con el permiso de la Iglesia Católica, que le dicen, bueno, mientras tú no lo afirmes como un modelo real, mientras tú utilices este modelo donde pones al Sol en el centro y le des igual tiempo a ambas partes, al modelo geocéntrico y al modelo heliocéntrico, no te vas a meter en problemas. Es lo que le dice la Iglesia Católica a Galileo. Entonces sucede que pues decide publicar sus descubrimientos en 1632, un año antes de que se enjuicie. El problema fue que su amigo, que era un amigo suyo con el que tenía relación, se había convertido en papa en aquel entonces, que ahorita se me fue el nombre del Papa en 1632. Busquen Papa de 1632 y ahí se van a enterar quién fue la persona con la que se metió en líos Galileo, porque este Papa pues tenía que defender el modelo aristotélico, que era un modelo que llevaba 1500 años, pues casi desde los griegos en Europa. Entonces este Papa pues decía que pues le estaba bien si presentaba ambas partes en el libro, que no había problema, que les diera nada más tiempo justo para que la gente hiciera su propia opinión, similar a lo que escuchamos ahora, por ejemplo, con la Tierra plana.
Entonces el problema fue que Galileo presenta como una obra de teatro, donde uno de los personajes que se llamaba Simplicio, que en italiano Simplicio quiere decir algo así como bobo, pues resulta ser que en la voz de Simplicio pone los argumentos del Papa, que no sé si ya lo... ¿Te refieres pero decías Papa el que alentó a Galileo a que publicara? Era el mismo, sí. El Papa en 1600 era Urbano VIII. Urbano VIII, ok. Pues el Papa Urbano VIII, que estaba allí en el Vaticano, pues le dice a Galileo, bueno, yo no tengo problemas con que continúes con tu trabajo mientras lo hagas desde este punto medio. Entonces, cuando publica su trabajo, que es el diálogo de los modelos de dos mundos, del modelo geocéntrico y del modelo heliocéntrico, pone la voz del Papa en Simplicio, el personaje que estaba pues representado ahí como si fuera el personaje ignorante. Entonces esto enfurece al Papa y es cuando se da el juicio. Entonces, en realidad, pues Galileo se salió con la suya durante 20 años, ahí jugó mal sus cartas y pues fue condenado a los últimos 10 años de su vida a arresto domiciliario. Entonces hay mucho sobre la leyenda de Galileo acerca de que pues se mantuvo firme en sus convicciones hasta el final y pues sale con esta frase que platicábamos ahorita, que no sé si gusta repetirla. No, es que sí, se nos dijo desde hace muchos años y con el tiempo hemos leído ya algo diferente, de que aparentemente él dijo y sin embargo se mueve. Sí, que lo obligan, digamos, bajo pena de tortura, sí, pues a que se retractara de todo lo que había dicho. Que es un mito. Es un mito. O sea, pues Galileo dice, pues prefiero estar vivo, pues o sea, ustedes tomen su modelo geocéntrico, no pasa nada, yo me voy a ir a mi casita, y aquí todos son felices, pero de alguna manera, pues un estudiante suyo, tiempo después, publica que esta frase famosa que se hizo famosa atribuida a Galileo, que pues en esencia el espíritu de Galileo sí dijo, bueno, pese a todo y sin embargo se mueve, pero él nunca dice la frase tal cual durante el juicio o al terminar el juicio, solo se lo atribuye a uno de sus estudiantes, probablemente ya en confidencia pues quizás pudieron haber discutido al respecto, pero no tuvo este gran gesto pues heroico ahí frente a la Inquisición. Pero bueno, la figura de Galileo de todas maneras es una figura muy importante en la historia de la ciencia y a partir de los años, a través de los años se le fue reconociendo su importancia y el hecho de que tenía razón. La misma Iglesia empieza a reconocer que la interpretación de las escrituras que habían hecho las personas del clero de aquel entonces pues había sido errónea y que Galileo, siendo un devoto, estaba haciendo la interpretación adecuada al observar el cielo. Entonces, desde 1700, 1800 se van haciendo pequeños cambios hasta que en 1992, el 31 de octubre, pues se le rehabilita a Galileo dentro de la Iglesia Católica como un católico reconocido, digamos, sellando ya esta historia que casi duró 400 años, 300 y fracción años. De ahí fue el Papa Juan Pablo II, según estamos revisando, quien pidió perdón por la condena que entonces ya consideró injusta hacia Galileo. Así es. Entonces, a mí se me hace impresionante y muy bonita este pedazo de la historia de la ciencia porque pues hay que recordar que la ciencia en realidad moderna inicia durante el periodo de Galileo. Galileo es de los figuras importantes que presenta este método de observación, de evidencia, de experimentación para probar ideas. Entonces, en el contexto en el que vivía Galileo, no existía el método científico, no existía esta forma. Es impresionante cómo lograr, en las condiciones de ese entonces, sí, poder llegar a esa conclusión. Claro, y eran experimentos muy simples, pero había que quitarse de encima un montón de prejuicios que uno a veces cargaba, que a veces todavía cargamos. Entonces, Galileo, Kepler, por ejemplo, que es una figura también muy interesante su vida, porque él era un devoto también muy creyente, pues cuando encontraba estas evidencias que rompían su creencia, pues tenían que aceptar la realidad del cosmos, la realidad del universo, de la creación, desde su punto de vista, o pues seguir con el dogma, o estas visiones pues que venían desde los griegos, que era el modelo aristotélico. Entonces, pues fue muy interesante ver cómo es que la ciencia moderna empieza con estas metodologías, con estos experimentos, con estas afirmaciones, desde hace 400 años con Galileo. Entonces, pues
no es que haya sido, digamos, injusta la situación, simplemente era que no se tenían los métodos ni las estructuras para poder hacer pruebas y los experimentos de manera adecuada, y pues ahora le debemos mucho a Galileo por estos actos que inició hace 400 años y que pues ahora nos permiten incluso llegar a la audiencia, ¿no? A través de de estos espacios. Sí, sin duda. Gracias, Alfredo Manríquez. Y por cierto, aprovechando que estamos hablando de esto, sí, hay la oportunidad de poder ir al observatorio. Así es. Porque pues también es el encargado del observatorio allá en el Centro Ecológico. ¿Qué se tendría que hacer? Pues simplemente nos tienen que acompañar los días jueves y viernes en la noche a partir de las 6 de la tarde. Ahí estamos con muchísimo gusto. De hecho, algo que le comentamos a la gente es que debido a las condiciones del cielo, pues ya nos alcanzó la ciudad, ahí en el Centro Ecológico. Reproducimos las observaciones de Galileo. Vemos las lunas de Júpiter, vemos los cráteres, vemos las manchas solares. Hacemos justamente este grupo de observaciones que permitió a Galileo darse cuenta de cómo estaba organizado el cielo. Entonces tienen la oportunidad de acompañarnos el día de mañana, que se celebra este evento en el observatorio a partir de las 6, y los sábados como parte del recorrido desde las 9 de la mañana. ¿Y en redes sociales cómo te encontramos? Como Astro Alfredo, ahí con muchísimo gusto cualquier pregunta, duda que tengan, pues ahí nos leemos. Muchísimas gracias, Alfredo Manríquez. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Katy.